El poder de la conciencia, Neville Goddard. Capítulo 7. Lo que uno ve cuando mira algo depende más de lo que uno está convencido de que va a ver que de lo que en realidad tiene delante de sí. Dado que lo que creemos que es el auténtico mundo físico no es más que un mundo supuesto, no es sorprendente que haya experimentos que demuestren que lo que aparenta ser la realidad física no es más que el resultado de nuestras expectativas o convicciones. Nuestras convicciones no solo determinan lo que vemos, sino también lo que hacemos, puesto que, para conseguir cumplirse, son las dueñas de todos nuestros movimientos conscientes e inconscientes. La convicción de que el deseo ya se ha cumplido constituye esa gran ola que nos eleva sin esfuerzo por encima de la barrera de los sentidos, que tanto tiempo lleva sumiéndonos en la confusión. Eleva la mente al nivel de profecía, en el sentido pleno de la palabra. Y cuando disponemos del poder de controlar nuestra imaginación y concentrar plenamente nuestra atención, lo cual es factible, podemos estar seguros de que sucederá todo lo que esté implícito en nuestra convicción. Cuando William Blake escribió «Lo que parece existir, existe para aquellos a los que les parece que existe», tan solo repetía la verdad, de que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, como se dice en Romanos 14:14. Cuando en la grandeza de los hombres percibimos alguna mezquindad que nos resulta familiar, o en alguna situación o circunstancia percibimos una convicción desfavorable, no es porque tengamos una visión interna superior, sino porque somos ignorantes de esta ley de la convicción. La relación que podamos tener con una persona en particular influye sobre las convicciones que tengamos sobre ella, y nos hace percibir en ella lo que nosotros ya vemos de por sí. Pero si conseguimos cambiar nuestra opinión de esa persona, entonces no puede ser completamente verdadero lo que ahora pensemos de ella, sino algo meramente relativo. El relato siguiente trata sobre un caso auténtico que ilustra cómo funciona la ley de la convicción. Un día, una diseñadora de vestuario teatral me contó que le resultaba muy difícil trabajar con un determinado famoso productor y que estaba convencida de que la criticaba injustamente, que siempre rechazaba sus mejores diseños y que la trataba a menudo de forma deliberadamente desagradable e injusta. Después de escucharla, le expliqué que si encontraba que aquel hombre era desagradable e injusto, era una señal inequívoca de que ella misma tenía una carencia y que era ella, y no el productor, quien necesitaba adoptar una nueva actitud. Le expliqué el poder de esta ley de la convicción, así como que la forma de llevarla a la práctica solo puede descubrirse mediante la experiencia, y que la única forma de demostrarse a sí misma que era capaz de producir el deseo que deseaba era autoconvencerse de que dicha situación ya era como ella quería que fuera. Su jefe no hacía más que dar fe y comunicarle a través de su forma de ser cuál era el concepto que ella tenía de él. Le sugerí que muy probablemente ella mantenía mentalmente con él unas conversaciones repletas de crítica y recriminación. No había duda alguna de que discutía mentalmente con su productor, porque los demás no hacen más que resonar, como el eco, lo que nosotros susurramos sobre ellos en secreto. Le pregunté si no era verdad que hablaba con él mentalmente, y en caso de que sí lo fuera, cómo eran dichas conversaciones. Me confesó que todas las mañanas de camino al teatro le decía todo lo que pensaba de él, con unas palabras que jamás se atrevería a decirle a la cara. Era esa intensidad y fuerza de sus discusiones mentales con aquel hombre
lo que provocaba automáticamente el comportamiento de éste hacia ella. Comenzó a percatarse de que todos mantenemos conversaciones en la mente, pero que, desgraciadamente, la mayoría de las veces son discusiones, que basta con observar a la gente con la que nos cruzamos por la calle para comprobar que eso es cierto, que mucha gente está sumida en esas conversaciones y que son pocos los que parecen estar contentos, pero que la intensidad de sus sentimientos les conduce rápidamente al incidente desagradable que ellos mismos se han creado mentalmente y que por lo tanto ahora deben afrontar en la realidad. Cuando tomó conciencia de lo que llevaba tiempo haciendo, decidió cambiar de actitud y poner en práctica dicha ley con toda determinación, convenciéndose de que tenía un trabajo que le gustaba mucho y de que tenía una relación positiva con el productor. Para ello, accedió a imaginarse, antes de dormirse por la noche, de camino al trabajo y en otros momentos del día, que él la felicitaba por los buenos diseños que hacía y que ella, a su vez, le daba las gracias por sus elogios y su amabilidad. Para gran alegría suya, pronto descubrió por sí misma que su propia actitud era la causa de todo lo que le sucedía. De forma milagrosa, la conducta del jefe cambió radicalmente, porque, igual que siempre había sucedido, su actitud había sido un reflejo, tal y como había supuesto la diseñadora, y ahora él le reflejaba el cambio de opinión que se había producido en ella con respecto a él. Lo que consiguió esta diseñadora fue gracias al poder de su imaginación. Su persistente convicción influyó sobre la conducta de su jefe y cambió la actitud que éste tenía hacia ella. Provista del pasaporte de su deseo y volando con las alas de su imaginación controlada, viajó hacia la experiencia futura que ella misma había predeterminado. Por lo tanto, vemos que lo que conforma nuestra vida no son los hechos, sino lo que creamos en nuestra imaginación, ya que la mayoría de los conflictos diarios se deben a la carencia de un poco de imaginación que proyecte el rayo desde nuestros propios ojos. Los que viven en un mundo ficticio son los que tienen una mente exacta y literal. De la misma forma que esta diseñadora, al controlar su imaginación, empezó a producir unos cambios sutiles en la mente de su jefe, al controlar la nuestra y concentrar nuestros sentimientos con sabiduría, también podemos resolver nuestros problemas. Gracias a la intensidad de su imaginación y sentimiento, podría decirse que fue como si la diseñadora hechizara la mente de su jefe para que se creyera que era a él mismo a quien se le ocurrían dichos elogios. Con frecuencia son otras personas las que determinan nuestros pensamientos más rebuscados y originales. Capítulo 8. No existe carbón de una calidad tan mala que no se ponga a arder y llamear cuando se le da una ligera vuelta. No resistáis al que os haga mal. En Mateo 5:39 se dice: si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Existe una gran diferencia entre resistirse al mal y renunciar a él. Cuando nos resistimos al mal, le prestamos atención, con lo que seguimos aportándole realidad. Pero cuando se renuncia a él, dejas de enfocar tu atención en él y la concentras en lo que tú quieres. Este es el momento de controlar nuestra imaginación y, como se dice aproximadamente en Isaías 61:3, dar belleza en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Cuando enfocamos la atención en las cosas tal y como nos gustaría que fueran, en lugar de en cómo son, estamos dando belleza en vez de cenizas. Cuando mantenemos una actitud alegre independientemente de las circunstancias adversas, estamos dando aceite de alegría
en vez de luto. Cuando mantenemos una actitud de confianza, en lugar de sucumbir al abatimiento, estamos dando alabanzas, en lugar de mantener un espíritu de desaliento. En este versículo de la Biblia se utiliza la palabra árbol como sinónimo de hombre. Nos convertimos en un árbol de entereza, cuando los estados mentales antes mencionados forman parte de nuestra conciencia de forma permanente. Cuando todos nuestros pensamientos son auténticos, estamos sembrando la esencia del Señor. Él es el yo soy que se describe en el capítulo 1. Yo soy se glorifica cuando se manifiesta nuestro concepto más elevado de nosotros mismos. Cuando uno descubre que su propia imaginación controlada es su salvación, le cambia por completo la actitud, sin disminuirle en lo más mínimo sus sentimientos religiosos, y, refiriéndose a su propia imaginación controlada, declara: «Fíjate en esta viña, cuando me la encontré, era un árbol salvaje cuya fuerza libertina se había esparcido formando zarcillos irregulares. Pero entonces la podé, se hizo más comedida en su vano desperdicio de hojas inútiles, y como puedes ver, ahora está repleta de racimos limpios y rollizos, como agradecimiento a las manos que le han ido sujetando sabiamente». Esa viña simboliza nuestra imaginación, la cual, en un estado de descontrol, desperdicia la energía en forma de pensamientos y sentimientos inútiles o destructivos. Pero, de la misma forma que se poda la viña cortándole las ramas y raíces inservibles, debemos podar nuestra imaginación, retirando toda nuestra atención de las ideas feas y destructivas, y concentrarnos en el ideal que deseamos alcanzar. Esa vida más feliz y noble que experimentaremos será el resultado de haber podado sabiamente nuestra propia imaginación. Sí, poda todos tus pensamientos y sentimientos feos para poder pensar con autenticidad y que tus pensamientos sean el alimento que sacie la hambruna del mundo. Di siempre la verdad, y cualquiera de tus palabras se convertirá en una fructífera semilla. Vive con autenticidad, y tu vida será un credo noble y grandioso. Capítulo 9. Todo es tuyo. No te dediques a buscar lo que ya eres. Aprópiate de ello. Reivindícalo. Convéncete de ello. Todo depende del concepto que tengas de ti mismo. No podemos conseguir lo que no reivindicamos como propio. La promesa es: porque a todo el que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. En tu imaginación, aférrate a todo lo que es bonito y tiene prestigio, porque lo bonito y lo bueno son unos elementos imprescindibles para que nuestra vida merezca la pena. Convéncete de ello. Eso se consigue imaginando que ya eres lo que quieres ser y que ya tienes lo que quieres tener. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Quédate en silencio y toma conciencia de que eres lo que deseas ser y de que nunca te hará falta ponerte a buscarlo. Aunque tengas la sensación de que actúas libremente, en realidad, al igual que todo lo demás, estás obedeciendo a la ley de la convicción. Independientemente de lo que opines con respecto al libre albedrío, lo cierto es que todo lo que experimentamos a lo largo de nuestra vida está determinado por nuestras convicciones, ya sean conscientes o inconscientes. Las convicciones construyen un puente de incidentes que conduce inevitablemente a que se hagan realidad. El hombre cree que el futuro es la consecuencia natural del pasado, pero la ley de la convicción demuestra con toda claridad que eso no es así.
Las convicciones nos trasladan psicológicamente allá donde no estamos físicamente. Y entonces los sentidos nos retraen de donde estábamos psicológicamente y nos llevan a donde estamos físicamente. Nuestros avances en el tiempo son el resultado de dichos movimientos hacia adelante en nuestra psique. La precognición es un tema omnipresente en todos los textos sagrados del mundo. En Juan 14 se dice: «En el hogar de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, ya os lo habría dicho. Voy a prepararos un lugar, y si me voy y os lo preparo, vendré para llevaros conmigo. Así estaréis donde yo esté. Y ahora os lo he contado antes de que suceda, para que, cuando suceda, podáis creer». El yo de esta cita es nuestra imaginación, la cual se proyecta hacia el futuro, hacia una de las muchas mansiones. La mansión es el estado que se desea. Hablar de algo antes de que suceda físicamente no es más que sentir que estamos en el estado que deseamos hasta que adquiera la cualidad de realidad. Ve a prepararte un lugar para ti mismo imaginándote que ya sientes que el deseo se ha cumplido. Entonces, desde dicho estado de materialización de lo deseado, en el cual no hemos estado físicamente, nos apresuramos a regresar al lugar donde estábamos hace un momento. A continuación emprendemos un movimiento irresistible hacia adelante y atravesamos una serie de acontecimientos hasta llegar al momento en que se cumple nuestro deseo, que es donde ya habíamos estado con nuestra imaginación, pero donde ahora estaremos también en carne y hueso.